La conquista de Hispanoamérica fue algo normal, natural, humano en todas partes del mundo desde que la humanidad ha comenzado a existir. Se ha peleado, se ha matado, se ha esclavizado entre ellos. En Asia, en Europa, en Oceanía, etc. Sucedió lo mismo. ¿Y por qué crees que en Hispanoamérica hubiera sido diferente? Aquí los indios se peleaban, se conquistaban, se esclavizaban entre ellos. Algunas tribus eran caníbales y al vencido se lo comían. Otras tribus capturaban a las personas y otras tribus fueron vencidas y se los sacrificaban en el altar. Esto era así en todas partes del mundo. En la antigua Grecia, en las ciudades-estado, prácticamente eran todo lo mismo. Los griegos se peleaban entre ellos y al perdedor se lo quitaba todo. Y se los esclavizaba. Se peleaban entre ellos y el vencido quedaba a merced del vencedor, que podía hacerle lo que quería. Todo estaba en su religión, dependía de su educación, de su manera de ser, y a veces se lo trataba piadosamente al vencido, se lo dejaba quedarse en su ciudad para continuar viviendo, o si no, otras veces se lo esclavizaba y se sacaba ganancias de su venta. Así eran los humanos, aunque eran prácticamente lo mismo, ya que todos eran griegos. Así fue en toda la historia de la humanidad. En la edad de piedra, los primeros hombres que lograron desarrollar el bronce conquistaron a los humanos que todavía estaban en edad de piedra. Y luego los humanos que lograron desarrollar primero el hierro conquistaron a los hombres que todavía estaban en edad de bronce. Esto era así prácticamente en todo el mundo. El vencedor decidía sobre el vencido, se adueñaba de sus cosas, esclavizaba al hombre, se adueñaba de las mujeres. Y todo dependía de la religión del vencedor, de su cultura,
de sus pensamientos sobre cómo tratar a los vencidos. Y así fue que en Hispanoamérica, cuando llegaron los españoles, tenían otra mentalidad diferente al de los otros europeos. Y decidieron hacer otra cosa en Hispanoamérica. Los ingleses actuaron de otra manera en los nuevos territorios que llegaban, y los españoles actuaron de otra manera, construyendo, evangelizando a las nuevas personas que encontraron. Aquí en Hispanoamérica nació una nueva civilización, la civilización hispánica. Y por esta gran obra, España se ganó el título de Magna. España la Magna, y quizás deberíamos llamarla así desde ahora en adelante. Muchos hispanoamericanos se quejan de que en esas épocas no todos podían estudiar. Lloriquean que no todas las personas tenían acceso a las casas de altos estudios, pero se olvidan de que en esas épocas solo estudiaban los de clase alta, los de la nobleza. Los españoles de clase alta se mezclaban con los indios de clase alta, y solo ellos podían estudiar, y sus hijos. Y también algunos aliados indígenas, pero de estos aliados, solo los de clase alta de esas tribus, solo los caciques y sus hijos podían estudiar, y nadie más. Incluso en Europa, en países en que todos eran blancos, había clases altas y clases bajas, y solo estudiaban los de la clase alta, los de la nobleza. Los plebeyos o los de clase baja prácticamente eran analfabetos y no se les permitía acceder a la educación, las matemáticas, la historia, la astronomía, solo estaban permitidos para la nobleza. Todos los estudios solo estaban permitidos para estudiar a los de clase alta, para sus hijos. Todos los que eran de la nobleza podían acceder a ellos. Y esto sucedía también en América. No solo los indios no les permitían estudiar, solo los de clase alta podían hacerlo. Solo los niños de clase alta podían estudiar, y sus hijos.
Y eso sucedía también en Europa. En esas épocas de monarquías absolutas, solo, solo la nobleza tenía permitido acceder a las universidades. Y aún así, algunos hispanoamericanos teoriquean, pero no se dan cuenta que aún hoy, actualmente, algunas personas no pueden acceder al estudio. Solo hay que mirar a Chile. Algunas personas no pueden estudiar ahí por el alto costo de la alta educación y tienen que irse a otros países para poder estudiar. Y en algunos otros países estancada la educación, que sus habitantes también tienen que irse a otros para poder tener un mejor acceso a la educación, para poder sacar un título, ya que en sus países la educación es muy cara. Y esto de exterminarse, de conquistarse, de esclavizarse, sucedía en todo el mundo. Y los hispanoamericanos elegimos periquear y culpar de todo, de nuestros problemas a España. Seguiremos así hasta que llegue el fin del mundo. Pero quizás si elegimos reconocer a España, por supuesto que no fue perfecta, pero si elegimos reconocerla y ver que actuó de una manera diferente a la de otros países europeos, podríamos salir de esta miseria en la que nos encontramos.